para que sea más sutil. O sea, con nada, lo mismo con la C, Sí, pero esto tendría que, como tomamos acá 4, hay que hacerlo de 2 solamente. Ya. De 2 en 2, no de a 4. Y eso lo va a hacer Un incentivo familiar fueron dos cosas principales. Una, por parte de mi abuela materna, mi mamá me contaba que mi abuela tejía telar mapuche. Ella nunca heredó como la técnica, nunca la enseñó, pero ella la vio. Entonces eso como que me causó harta curiosidad y siempre me gustó. Y por otro lado, mi abuela paterna, que es con la que me crié, ella siempre tejía. Era la abuelita que si nacía un nieto le hacía toda la ropa de lana. Era muy típico de eso de los 80, entonces siempre ella estuvo tejiendo. Ahora que estoy más grande, como que igual pienso y digo, siempre estuve rodeada como de manualidades hechas por mi abuela. Pues, o sea, nos sentábamos en la mesa y el mantel estaba pintado por ella, o estaba bordado, o no hacía cojines. Entonces ahora más grande como que yo creo que me pude dar cuenta de que fue un plus de poder haber aprendido eso para no aburrirme en esa instancia que me sirvió ahora. Bueno, estudié diseño gráfico, eran súper pocas las cosas que uno podía intervenir como con otras técnicas y siempre en la medida que podía agregaba algún, no sé, por algún trabajo que sí era como con otra técnica experimental, que fuera bordado o con textil, y ahí como que me empezó a interesar un poco más esto. La búsqueda principal de mi trabajo es como el color. Y más que nada, yo no tengo una técnica tan rústica como es usualmente de los telares. Y yo traté de buscar como esa técnica más contemporánea y llevarla como a estos colores más fuertes. No sé cómo podría definirlo, si quizás es como un tapiz, es un tejido más sencillo y que el valor se lo da completamente la fibra con la cual estáis tejiendo y el colorío o la combinación que tú querías hacer. Yo creo que una de las cosas fundamentales también del proyecto, y que yo creo que porque también hago los talleres, es que estos tapices con este toque más contemporáneo lo pueden hacer cualquier persona. O sea, yo las herramientas las doy y si uno tiene una combinación de colores o tiene un gusto por algo, los puede realizar. Entonces, a pesar de que me llevan harto tiempo hacerlos, tampoco son tan complejos. Yo creo que son dos cosas, como que son súper de autoría. Yo también trato como de enseñar eso, que la gente que pueda tejer eso, o sea, darle como su mirada. Y aparte, las técnicas que puedo yo también enseñarles que tampoco son tan avanzadas, o sea, son como que cualquier persona que se está iniciando esto podría hacerlo. Yo creo que siempre el tejido me va a evocar a esa niñez que yo tenía cuando tenía todo tejido. O sea, es como más que nada un tiempo de relajación para mí, ¿cachai? De esa niñez que al final yo compartía con mi abuela, estábamos un fin de semana o, no sé, las vacaciones, en el living sentada y ella tejiendo y yo al lado también como con ella, sacándole los colores. Y eso más que nada yo creo que es como... Porque antiguamente la lana para mí era como, era tu ropa, ¿cachai? Era tu ropa, era tu abrigo y eso yo creo que me aboca ahora a estar tejiendo. Es otro formato completamente distinto. Va en un muro, no se lo pone nadie, pero me remite exactamente lo mismo. O sea, ese cariño, ese compartir, ese estar con alguien. Yo tengo dos como instancias en mi vida. Una que es el trabajo, que me encanta y la suerte que tengo es poder trabajar en lo que estudié. Y es una parte gratificante también para mí laboralmente, pero siempre tuve toda la vida como tratar de tener algo aparte.
ya sea algo relacionado con lo que estudié o cualquier otra cosa, porque creo que mantener ese tiempo ocupado es súper gratificante. Y también como que te da un sentido también en la vida, como no solamente trabajar, porque al final si uno trabaja y te pasa algo en la pega y no tenía otra cosa que te llene, aparte de tu familia y esas cosas que son súper importantes, te puedes sentir vacío.